hay tres puntos importantes que yo quiero que notemos en esta mañana, cuando confiamos en el Espíritu Santo. Primero, la importancia de confiar en Él. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Segundo, el no temerle al Espíritu Santo, el segundo punto. Y tercero, dejarnos guiar por Él. ¿Por quién Él? Por el Espíritu Santo en nuestra vida, pero no simplemente una vida hablándolo a grosso modo, no, sino una vida diaria. ¿Amén? Una vida diaria. Y escuchamos lo que es el Espíritu Santo, parte de la Trinidad, es nuestro Dios. Y en esos tres puntos yo quiero que hablemos también, pues lo que continúa, que hoy necesitamos para poder entender un poquito más. Y tomando en cuenta que se ha hablado de otras religiones, de otras creencias, hoy me regalaron una Biblia católica. Esta Biblia es traducción, me gusta porque, gracias hermana Auri, porque es una traducción de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción bastante cercana a los textos originales, hebreos. Y entonces en alguna ocasión yo les he comentado que he predicado de alguna Biblia católica. Cuando voy a alguna iglesia católica, por ejemplo, me llevo una Biblia católica, y hoy me regalaron otra. Por allá tengo como dos más en la oficina, y esta que también está muy bonita. Yo voy a predicar de esta Biblia hoy, para si alguna persona que nos esté viendo en línea diga, pero yo soy católico, pues yo quiero que usted escuche de su Biblia lo que dice la palabra de Dios acerca de él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Incline su cabeza. Padre, yo te doy gracias, que el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tu gracia está con cada uno de nosotros. Nunca nos has abandonado, Señor. Eres tan poderoso, tan grandioso, que nos hablas a través de todo lo bueno que se ha escrito acerca de ti. Te pido que esta palabra haya cabida en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, y que les traigan a una libertad en ti, de que no estemos en esclavitud de ninguna clase, sino que estemos gozándonos en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar del primer punto, la importancia de confiar en el Espíritu Santo. Para poder tratar esto, yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Se lo voy a leer en esta Biblia preciosa que me acaban de regalar. Oiga lo que dice. Digo pues, en suma. Acuérdense que esta es una traducción un poco diferente, pero usted lo va a ver aquí en la traducción Reina Valera de 1960 en las pantallas, pero dice lo mismo, es nomás dicho de forma diferente. Versículo 16. Digo pues, en suma, o sea, en la totalidad de lo que les he hablado, les digo esto: proceded según el Espíritu de Dios, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Qué bonita esta versión, ¿verdad? La Reina Valera dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga esta. Digo pues, en suma, en su totalidad de lo que he estado hablando, escuchen esto que les quiero decir: proceded según el Espíritu de Dios. Y aquí me gusta porque lo cambia y dice: y no satisfaréis los apetitos de la carne. Es decir, si yo camino en el Espíritu de Dios, los apetitos de la carne no voy a querer satisfacerlos, porque el Espíritu de Dios me va a ayudar. Gálatas 5:16 nos insta a nosotros a andar en el Espíritu para no estar en los problemas de la carne. Esto significa que nosotros debemos de depender del Espíritu. Yo no puedo andar en el Espíritu para poder estar satisfaciendo los deseos de la carne de ninguna manera. Yo, para poder decir que ando en el Espíritu, debo de dar ejemplos, debo de dar frutos de que ando en el Espíritu. Y los frutos no son diferentes en un árbol. No me va a dar manzana y me va a dar piña a la vez. No se puede. La piña es diferente al palo de árbol. No me lo va a dar. Hay muchos injertos hoy en día y hay muchos árboles de toda naturaleza. Quiero comentarles que
que yo en mi casa tengo un árbol muy precioso que me acaban de regalar, muy lindo, muy precioso, muy lindo, con su maceta y todo. Muy precioso mi árbol, y es el árbol nacional. Yo puedo decir que estoy feliz de que tengo un árbol en mi casa. Me dijeron no lo mencione, pero ya descubrí y ya investigué que no es contra la ley el tener un árbol en su casa. Lo que es malo es cortarlo, pero usted lo puede sembrar. Así que tengo una ceiba de este tamaño y la tengo en mi casa y la puedo mover y la admiro cada vez que estoy ahí con ella y digo, wow, qué árbol más precioso, y me inspira confianza. Y nosotros somos como árboles. Diga, yo soy como árbol. No sé cuántos de ustedes serán árboles bonsai. Árbol bonsai, tengo también un pino que es bonsai y solo crecen así de pequeñito. Usted ve gruesa, si va a mi casa la va a ver bien gruesa, el tronco de la ceiba, y usted va a decir, wow, qué increíble, pero usted puede ver los años que han pasado por esa ceiba, pero está de este tamaño. Si la pongo aquí estará así, está como de este tamaño. ¿Qué árbol es usted? ¿Qué fruto da usted? ¿Qué espíritu le tiene a usted impactado? ¿Y qué espíritu vive dentro de usted? Nosotros, como seres humanos, tenemos siempre que estar llenos de algo. Tenemos siempre que caminar con algo. Tenemos siempre que pensar en algo. Todo ser humano está siempre pensando en algo en cualquier momento. Si yo le pregunto a una persona, ¿cómo está usted? Y me dice, estoy bien, gracias a Dios. Yo sé que esa persona carga ciertos pensamientos en su cabeza. Pero si le pregunto a alguien más, ¿cómo está usted? Como sucedió hoy, y ya empecé a orar por esta persona, esta hermana, le dije, ¿cómo está usted hoy? Y me dijo, ay, yo si le contara a usted, pastor, no entendería qué es lo que me está pasando. Entonces tengo entendido que en su mente hay mucho con lo que mi hermana tiene que luchar. ¿Alguien me está escuchando? Mucho que tiene que batallar. Pero siempre hay algo en nuestra mente. Diga conmigo, siempre hay algo en mi mente. Cuando el apóstol Pablo exhortó a los hermanos de Galacia, y encuentro aquí una nota en esta Biblia que es católica, se lo repito de nuevo, dice: los pueblos de Galacia habían sido convertidos a la fe por el apóstol San Pablo, mas después, oiga, muchos fieles se habían dejado seducir por unos falsos apóstoles que les predicaban que la fe de Jesucristo no los salvaría si no se hacían circuncidar. Esto quiere decir que querían que se volviesen de nuevo a los rituales. Diga conmigo, rituales. Diga costumbres. Diga de nuevo, costumbres, rituales. Si no se sometían a todas las demás observancias de la ley de Moisés. Eso es judaizar. ¿Ok? Y estos doctores, aquí lo dice, judaizantes, procuraban desacreditar al apóstol Pablo en el concepto de los Gálatas, diciendo que ni había sido instruido ni había sido enviado por Jesucristo. ¿Cómo me gusta esta versión? Me gusta lo que escribe. Oiga esto. Y que la doctrina era diferente a la de los demás apóstoles. Establece pues desde el principio de esta carta la verdad de su apostolado y la certeza de su doctrina, que aprendió del mismo Jesucristo. Prueba enseguida la inutilidad de las ceremonias legales para la justificación, como me gusta. Y finalmente da a los Gálatas algunos avisos para el arreglo de sus costumbres. Diga conmigo de nuevo, costumbres. El ser humano estamos acostumbrados, precisamente, y valga la redundancia, a las costumbres. Yo hago esto porque mi mamá lo hacía. Yo cocino el chomín de esta manera porque de esta manera lo cocinaba mi mamá. Yo construyo esta casa de esta manera porque así lo construíamos, se construía antes. Gracias. Uno de nuestros hermanos con nosotros me decía, hablábamos respecto a construcción, y me decía él, me daba una cátedra porque yo no sé de construcción, y él me decía, es que antes se construía así. Antes, me dijo el hermano Mario, si estoy mal, ahí lo regañan a él. Él me decía, antes nuestros padres construían de esta manera, pero ahora ya no se construye así. Ahora sí, y cuando yo pregunto, incluso a otra persona, ¿por qué ya no podemos construir así? ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque a mí me gustaría tener una casa con una pared de este grueso, grande, alta, de puro barro,
¿Por qué? Porque cuando entro a casas que han sido construidas de adobe, las siento frescas, las siento ricas. Pero sucede que con el tiempo la naturaleza ha ido afectando al mundo y el mundo ha cambiado. Y ahora cuando hay terremotos son más fuertes que los de antes. Cuando empieza la tierra a moverse, esas paredes tienden a caer. Y cuando caen, soterran o entierran a cualquiera que tenga vida y le quitan la vida. Entonces no me conviene una casa de esas. Mano Mario me decía, no, se construye así y por dentro ya le podemos construir de tabla roca, me dijo, de tabla yeso, algo así, en donde ya es más tranquilo. Si hay un terremoto, me dijo, a usted no le va a pasar nada, algo así con ese sentido. Entonces hay algunas costumbres que en construcción hay que dejarlas porque nos pueden afectar si las seguimos haciendo. ¿Cuántos me pueden entender hasta ese momento? Antes se cocinaba diferente. Antes se cocinaba en el mismo sartén, aunque estuviera despeltrado, le metían el cuchillo hasta con martillo y cincel, le quitaban el huevo quemado que había dejado la hermana y volvían a cocinar el otro día en el mismo sartén. Yo traté de hacer eso con un sartén hace como 3 meses y mi esposa me dio un sartenazo con el mismo sartén. No crea, no me golpeó, pero me dijo, no me le hagas así al sartén. Y le dije, pero ¿por qué? Porque le quitas el teflón. Dije yo, pero ¿y qué tiene? Es que si le quitas el teflón, el material del que está hecho te va a hacer mal. Santo Dios, dije, a mis 60 años me están enseñando de teflón. Pero lo que sucede es que ella me dice, para que seas sano yo tengo que cuidarte y te voy a cuidar. Entonces no quiero que cocines. Se agarró el sartén y se lo llevó a la nena. La nena es nuestra gata. Lo sacó de ahí y dijo, vas a cocinar con este y no me le vuelvas a meter cuchillo. Me dijo, ya no limpies con cuchillo la refri. Y me enseñó cómo limpiarla. Pero es que antes nosotros agarrábamos a puro almaganazo las refris con las cuales yo crecí. Entonces las costumbres que antes habían en algunas situaciones nuestras, las tenemos que ir dejando, porque hay cosas que se nos han sido de revelación a nosotros y que nos trae mejor cuidado. Pero ¿quién nos tiene que enseñar? Alguien que conoce de eso. Ahora bien, yo no estoy diciendo que usted deje la lectura de la palabra, no estoy diciendo que se olvide de Jesús. Al contrario, me estoy metiendo a la carta de Gálatas o a la epístola de Gálatas o a la epístola que mandó el apóstol Pablo. Por cierto, en una de las partes dice, ¿qué tan larga carta les he escrito de mi propio puño? Es decir, en esta ocasión él no tuvo a nadie que le escribiera, o no tuvo o no quiso. Él quiso escribir con su propio puño y letra esta carta a los hermanos de Galacia, porque se había dado cuenta que aunque habían escuchado del apóstol Pablo, porque en el inicio de la carta usted va a encontrar que él dice, ustedes no me habían conocido en persona, habían oído de mí que yo era el que asolaba la iglesia, que yo era el que daba el problema, que perseguía a los cristianos. Y luego menciona esto, hasta el día de mi conversión. Diga conmigo, conversión. Diga de nuevo, conversión. Yo le aseguro que hay muchos de nosotros que necesitamos ser convertidos todavía a Jesús. Ahora dice, ustedes se recuerdan que en situaciones de judaísmo nadie podía hacer lo que yo hacía porque yo era el mejor. Pero entendí, dijo el apóstol Pablo, cuando recibí, oiga esto, el evangelio directamente de Cristo, cuando lo recibí por revelación, estoy parafraseando, cuando recibí el evangelio directamente de Jesús, porque yo no soy apóstol hecho por ningún hombre, yo soy apóstol, dijo él, hecho por el mismo Cristo, por revelación. Pero me he dado cuenta que ustedes aceptaron incluso el evangelio que yo prediqué. Ustedes, los de Galacia, aceptaron a Jesucristo por el testimonio mío, porque escucharon de Saulo cómo Saulo se convirtió. Diga conmigo, convirtió.
Y cuando Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, bajo la divina interpretación de la palabra directa de Jesús, ustedes aceptaron a Jesucristo. Pero ahora me he dado cuenta que han habido algunos apóstoles falsos que le están metiendo, tratando de llevarlos a ustedes de nuevo a lo que no era, y tratando de llevarlos a ustedes de nuevo a la circuncisión, y llevándolos de nuevo a la ley. Y nadie por la ley puede realmente ser salvo. Hermano, a mí me gusta la ley. Cuando yo he leído los preceptos, los mandamientos de la ley, que por cierto no solo son 10, hay muchos más, hay más mandamientos. Hay mandamientos que tienen que ver con la limpieza corporal de la mujer y del hombre. Mi papá me enseñó algunos, mi padre, que ya espero esté en gloria, primeramente Dios. Oiga, me enseñó algunos asuntos que tienen que ver con la limpieza del varón, de acuerdo a la ley de Moisés. Mi papá tenía un amigo que un judío, por aquí ya no me recuerdo el nombre de él, pero lo llevó a la iglesia varias veces y aprendió mucho de él. Mi papá se iba a meter a hablar y aprender de los judíos toda esta clase de normas que servían para el cuerpo humano, y me las pasó y me han servido hasta el día de hoy. Bendito de Dios, he sido muy sano de mi cuerpo. Bendito el Padre, Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, mi sanador, que me ha sanado. Hermano, yo paso 2 días enfermo y el Señor me sana. Oiga, ¿cómo le estoy predicando hoy? Acabo de estar que ya me moría. ¿Sabe por qué? Porque he también visto algunos de esos mandamientos que son buenos para mi cuerpo. Me he mantenido en eso. Pero el asunto es que mi cuerpo no tiene nada que ver cuando vienen las obras del Espíritu. Cuando venimos a hablar del Espíritu Santo, a usted no lo va a salvar la obra que haga en la tierra. Escúcheme bien. A usted no le va a salvar que usted pague el diezmo. Y qué bueno que lo escuchen hoy en línea, porque el apóstol habla mucho sobre diezmo y es de lo que menos hablo. Pero tampoco te va a salvar el que pagues el diezmo. Digo pagues porque el diezmo es una obligación que tú tienes delante de Dios. Yo casi no te la remarco, porque es problema tuyo si quieres ser bendecido o no. Problema tuyo si quieres ser llamado como lo que llama la palabra de Dios por medio de su palabra. A los que no lo hacen, ese es tu problema, no es el mío. Yo hago lo que tengo que hacer. Me estoy dando a entender. Pero sí me interesa saber que mi carne debe estar subyugada a la palabra. Sí me interesa saber que cuando Pablo exhorta a los hermanos de Gálatas, les está diciendo: ustedes están en el contexto de una discusión sobre libertad cristiana y sobre la lucha entre la carne y el espíritu. Esa es la temática diaria de nosotros. Cuando mi esposa y yo salimos de casa, siempre le pedimos al Señor: Señor, así como vamos a entrar ahora, queremos salir. Así como salimos en paz, queremos regresar en paz. Y cuando llegamos a casa y venimos ahí tal vez con alguna discusión, no me refiero a que vengamos peleando, sino que tengamos pensamientos diferentes sobre algo, y llegamos a casa y decimos: bueno, vamos a entrar a la casa. Ahorita ya no me puedes pegar, le digo, ya en la casa ya no se puede. Aquí va a terminar todo, porque la casa debe ser un santuario. Dainir y Asi, su casa debe ser un santuario. Entran a su casa y es el santuario donde van a morar, donde van a vivir, donde se van a amar de todas maneras. Es donde ustedes van a tener su santuario, donde Jehová es el centro de esa casa. Lo que en la calle pasa, en la calle se queda. Lo que en el trabajo pasa, en el trabajo se queda. Lo que en la iglesia sucedió, en la iglesia se queda. Pero en casa vamos a vivir para la honra y gloria de Dios. Si en tu casa hay canciones, si en tu casa hay novelas, si en tu casa hay películas pornográficas, si en tu casa hay pleito, si en tu casa hay ira, tú no estás caminando en el espíritu, estás satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso el apóstol dice: les digo pues, les estoy haciendo esta suma, dice esta versión. Yo quiero que ustedes tengan cuidado con lo que están haciendo. Versículo 16 del capítulo 5 dice: oigan esto. Digo pues en suma, proceded según el Espíritu de Dios. Es que estamos llenos de una o de otra cosa. Somos fuente de una o de otra agua. Una fuente no le puede dar Coca-Cola y le puede dar Sprite a la vez. No,
Aunque usted diga, bien pastor, yo voy al burger y ahí tengo un montón de sabores, sí, pero cada una tiene su propia manguera, su propio dispensador y su propio sabor, su propia caja con el propio sabor. ¿Alguien me está escuchando? ¿De qué sabor es usted? Yo no puedo venir aquí y cantarme un canto con el hermano Minor, o con confianza voy a usar al hermano Minor hoy, al pastor Minor. Yo no puedo esperar que el pastor Minor esté cantando aquí una alabanza y que les diga, alabemos al Señor, hermanos, gloria a Dios, y que parezca, vamos a alabar al Señor, y como que no quiebra un plato y en su casa no tiene una sola vajilla completa porque le ha quebrado todos los platos a la esposa. No se puede vivir de esa manera. ¿Alguien me está escuchando? Vivir en el Espíritu significa que tomemos la exhortación del apóstol Pablo a que hay una explicación más detallada de lo que él trataba de darnos a nosotros. Cuando él dice andad en el Espíritu, significa vivir bajo la guianza, vivir bajo la guía, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Nosotros los humanos, acabo de hablar con dos hermanas por ahí. ¿Qué te influencia a ti? Amén. ¿Quién te influencia a ti? Vivir bajo el Espíritu Santo es permitir que la influencia del Espíritu Santo maneje todo lo que yo soy, maneje mis pensamientos, maneje mis palabras. Hace como unos 3 años se acercó una hermana que hoy es pastora. Se acercó y me dijo, apóstol, yo quiero hablar con usted. Y le dije, sí. Y yo así todo, soy el apóstol, claro, mi hija, siéntese, vamos a ver de qué se trata. No hablé así, pero así me sentí. Me dijo, hay algo que no me gusta de usted. Y ya me lo le decía, bueno, tome número, mi hija, y se sienta a esperar, ¿verdad? Porque me le dije, no, por supuesto. Me dijo, tiene que ver con su esposa. Sí, le dije, a mí también, a mí a veces me cae mal mi esposa. Me dijo, no es de ella, es de usted. Me dijo, ¿cómo trata usted a su esposa? Yo he visto y me siento mal cuando usted ve a su esposa, la sienta, la cae. Y dije, wow, no me había dado cuenta. Y sabe, hoy hablaba con un hermano y le decía, no es que lo que tú estés haciendo, es muy posible que yo ahorita puede ser que encuentre a alguien aquí, que yo esté con él aquí, sí, pero es que, y esté hablando con alguien, pero el asunto no es que yo esté haciendo algo malo, el asunto es que estoy dando a demostrar a los demás. O sea, ¿qué frutos da la acción que yo hago? ¿Qué fruto da mis acciones? ¿Qué da a demostrar lo que tú haces? Cuando tú sales en la calle los domingos, sales con tu Biblia o sales en medio de todos para que no te encuentre el cobrador, para que no te encuentre la señora de la tienda a la que le debes 3 docenas de huevos, o que no te encuentre el amigo que ayer le pinchaste la llanta, o que no te encuentre el vecino que te escuchó maltratar mucho a tu esposa o tu esposo la noche de anoche. ¿Cómo sales? O sales con vergüenza porque tus hijos le pegaste a tus hijos y tus hijos están golpeados, tus hijos están dolidos, y te atreves a decir, es que mis hijos están dolidos por culpa de la sociedad, por culpa del mundo, y es por culpa tuya, porque nadie vive dentro de tu casa más que tú y tus hijos. Hace muchísimo tiempo, escuchando al pastor Jimmy Swaggart, yo hice una pregunta, no se la pude hacer a él directa, me hicieron escribirla y se la hicieron. Y pregunté por qué muchos hijos de pastores tienen problemas. Lo pregunté por mí mismo. ¿Por qué muchos hijos de pastores tienen problemas al salir al mundo siendo hijos de pastores? Y él dijo, dio 2 respuestas. Dijo, mala educación espiritual de los padres a los hijos, oiga, o mala interpretación de la educación espiritual de los hijos de los padres. Yo creo que yo me situé en la segunda, porque mi padre fue un hombre que trató con todo lo que pudo, con mi mamá, con el estudio que lograron tener, de educar bien a sus hijos en la palabra. La palabra enseña, el Espíritu Santo enseña. Lo escuchábamos ahora del pastor Ezequiel cuando Jesús dijo en San Juan, yo voy a recordarles todas las cosas a través del Espíritu Santo. Es decir, les voy a dejar al Espíritu Santo, les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar al Paráclito, les voy a dejar al que esté con ustedes para que Él les recuerde todo lo que les he dicho, todo lo que yo os he hablado. Caminar en el Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo controle mis acciones, que controle mis decisiones, que controle mis comportamientos. Hace un tiempo también mi esposa, le estoy predicando y me estoy descubriendo delante de usted, porque si digo algo diferente usted va a pensar que es por usted y no viene el otro domingo a la iglesia. Ingrato. Ríase conmigo. Mi esposa me dijo un día,
a mí se me hace muy difícil a veces cuando estoy contigo. Yo le dije, sí, yo sé, la guapura es tremenda, ofende. Me dijo, no, es que no me gusta que a veces eres muy recio con la gente. Una vez venía hace fue muchísimos años, aún no estaba pastoreando, creo, ¿verdad? Pero veníamos en la calle y de repente un muchacho empezó a hacer cosas ahí, maltrató, y salí del automóvil y venía, el tipo era grandote, hermano, así bien grandote. Así de grandote. Y venía caminando y pensó, pues yo me salí del carro y salí, me le fui encima. Y yo iba dispuesto, hermano, cuando oí que mi esposa me dijo, te metes en problemas y no me volvés a ver. Dije, ahí sí está tremendo. Y el hombrón tuvo miedo cuando vio al chaparrito ir contra él, porque a veces creen que uno de chaparrito lo van a, pero no saben que hay poder aquí en estos gatos. Estos gatos no hacen miau, esos hacen bueno, hacían pues hace como 40 años. Ya hacen miau, ahora hacen apenas sacan un grrr. Pero tuve que cambiar eso. Y ella me dice, no es posible que mañana, perdón, lo voy a decir, no es posible que mañana tomes un avión y te vayas a predicar a tantos miles de personas, pero hoy aquí no le puedes predicar a uno del amor de Cristo. Yo sentí que me agarró, por eso le digo que me pega, pero con la palabra. Andar en el Espíritu significa que mi comportamiento es diferente. Andar en el Espíritu significa que yo ya no puedo pasar enfrente de un hermano y verlo y sentir que lo odio y sigo caminando, porque entonces no estoy en el Espíritu, estoy en la carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor, entonces ¿qué pasa cuando me equivoco? Bueno, ese es otro rollo. Todos nos equivocamos. Hay momentos que yo lo quiero agarrar a usted también del chongo. También me equivoco, pero me vengo aquí a orar. Bueno, allá me voy a orar y le digo, Señor, ayúdame, porque este hermano, como hago con el hermano Minor, ya no lo aguanto. No tiene ni pelo para que lo agarre del chongo, Señor. ¿Qué hago? Pero la Biblia me dice que el Espíritu Santo me debe controlar. ¿Alguien me está escuchando? Esto está hablando solo de andar en el Espíritu. Solo en esa expresión, en esas 4 palabras, andad en el Espíritu, me habla de demasiado. Me dice que deje no que yo controle. Está bien que vayamos a aquellos seminarios. ¿A dónde va, pastor? Le dije a uno una vez, me voy al Tikal Futura. ¿Qué va? Es que necesito, va a haber un seminario, viene un hombre importantísimo de Maxwell, no sé qué, y me va a enseñar a cómo controlar mi comportamiento. ¿En serio? Pastores cristianos buscando ayuda del mundo. Yo sé que dice que es cristiano y es cristiano. No lo voy a criticar, no sé, la verdad no sé. Personalmente, yo no necesito de otro libro para entender lo que Dios quiere para mí. Yo necesito la palabra de Dios que me dice cómo yo debo de caminar. Yo necesito de la palabra de Dios que me dice qué es lo que yo debo de hacer. No estoy en contra de esos seminarios tampoco, porque tengo algunos amigos que son instructores más y ¿vos qué dijiste? Pero creo que la palabra de Dios es la palabra eficaz. En otras palabras, andar en el Espíritu es vivir de acuerdo, oiga, a los principios y a los valores que el Espíritu Santo nos enseña a través de Dios, de su palabra y la obra en nosotros. Esto quiere decir que hermana Auri va a tener una enseñanza diferente a la mía. Esto quiere decir que hermano Walter va a tener una enseñanza diferente a la de hermano Angelito, porque el Espíritu Santo trabaja con nosotros en forma diferente de acuerdo a nuestras necesidades. Yo no puedo esperar ser igualito a Mario. No puedo ser igualito a él. Somos diferentes, pero hay algo que nos une. Hay algo en lo que sí nos parecemos. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo. Somos hijos de Dios, tenemos un espíritu, y ese espíritu lo debemos de traer a la obediencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí la Biblia católica me dice, y no satisfaréis los apetitos de la carne. Me gustó más. Los apetitos. Es que fíjese, orando como con un saborcito, como le hacemos. Y a veces podemos pasar algo y decimos, como que me dio un apetito. Pastor, a mí eso no me acontece. Yo soy mujer, pastor, y eso conmigo no pasa. Entonces la Biblia no estuviera escribiendo esto. Alguien que me diga amén aunque le duela.
No satisfagáis los deseos de la carne. No estén tratando de satisfacer esos apetitos. Apetitos es algo, escúcheme por favor. El apetito son circunstancias, puede decirlo, o son peculiaridades del ser humano. Mis apetitos no son iguales a los apetitos tuyos. No son iguales. No son iguales. Yo me puedo parar a comer en cualquier lugar y mi esposa no. A mi esposa le gustan los chucos y a mí no. Usted invítela a un chuco y le dice amén en cualquier rato. Yo no. Pero usted dígame un plato de frijoles y yo le digo amén. ¿Alguien me está escuchando? Diga conmigo diferentes apetitos. Pero aquí el apóstol habla que cualquier apetito que sea de la carne, nosotros lo tenemos que traer a la luz de la palabra de Dios. Los deseos de la carne, los apetitos de la carne, ¿qué son esos, apóstol? Se refiere a las inclinaciones, a las pasiones naturales del ser humano, que siempre están opuestas a la voluntad de Dios. ¿Alguien me está escuchando? No, soy sincero, yo terminé cansado ayer y hoy yo me quería quedar descansando. Apetito humano. Pero eso no es pecado, pastor. Pero se convierte en contrario a la voluntad de Dios cuando tengo que estar aquí a las 10 de la mañana para servirle a Él. Claro. Ay, pastor, pero es que eso ya es ser muy legalista. ¿En serio? ¿Y cómo el Señor te da 24 horas al día y te da 7 días a la semana y te da oxígeno siempre y no te niega nunca su favor y su misericordia? ¿Por qué? Si fuese diferente, yo estoy seguro que si en los trabajos nos dijeran tiene que estar aquí todos los días. Yo he lidiado con personas, no puedo venir porque es que en el trabajo, pero diles que por favor te den lugar. No me dejan y ahí tengo que estar. Y es que, pastor, ¿qué voy a comer? ¿Y mis hijos qué van a comer? Yo tengo deseos de preguntarle, o sea que tu confianza está puesta en el dinero, en el pisto, como decimos aquí en Guatemala, los que nos están viendo por línea. Pisto en México es otra cosa, aquí pisto es esto, billuyo. Tu confianza está puesta en el dinero que te da el patrón, en el dinero que te traen los clientes allá en el buen precio. ¿Está puesto en eso o está puesto en aquel que todo lo sabe hacer? Tengo 60 años de edad, bendita la misericordia de Dios. Estoy a punto de cumplir 60, estoy a punto de cerrar el gran 6-0. Pero le voy a decir lo siguiente, escuche esto. Le voy a decir lo siguiente. Nunca he llegado a casa y nunca he pasado hambre. Nunca he tenido una necesidad de la cual yo me muera y que otro tenga. ¿Sabe por qué? Porque desde pequeño me enseñaron mis padres a estar consciente de lo que tengo y de lo que puedo tener, a estar contento con lo que tengo y a estar confiando en Dios, y nunca me ha hecho falta comida. En cierta ocasión, cuando llegué a Estados Unidos, cuando llegué jovencito, bien lindo, yo jovencito, chulo, precioso, pero con hambre. Y cuando llegué un día al trabajo, no voy a contar toda la historia, y ese día no llevaba comida, y un hombre que estaba ahí de Zacatecas, por eso amo yo mucho a México, hay algo en mi corazón para México, es increíblemente como yo amo a México. Y estando ahí, el hombre me llama y me dice: hey, chamaco, ven. Y yo me acerco todo miedoso y le digo: dígame, señor. Y me dice: no trajiste lunch, ¿verdad? Lunch es su almuerzo. Y le digo: no, es que fíjese que no tengo hambre. Y me dice, me dijo una palabrita fea, ¿verdad? Como diciendo, no seas mentiroso, pero me dijo otra palabra, como un toro, pero la otra, ¿verdad? Y me dijo, así la sabes, ¿verdad? Y me dijo: yo sé que tienes hambre, se te nota que andas con hambre, siéntate. Y le digo: va pues. Y me senté. Y él sacó un topper, lo abrió y sacó un asunto que venía con papel de aluminio. Sacó comida y rompió el papel y la puso hacia un lado y empezó a sacar comida y la puso en el papel aluminio. Pues obviamente yo miré el papel aluminio y dije: ponle más, pensaba dentro de mí, ¿verdad? Sabía que ese papel aluminio era para mí. Tenía hambre, pero yo confiaba siempre en Dios. Ese día había salido de mi casa porque en el lugar donde había estado me habían dicho: hermano, ya le tenemos contadas sus tortillas, lleva 42 tortillas y cuando usted trabaje las va a pagar. Y yo pensé que me las habían regalado.
no se vaya a Estados Unidos sin saber a dónde va. Por favor, allá se vive una vida increíble. Ahora es bonito todo, pero lo que allá se vive es horrible. Hay una persona que acaba de regresar y me dijo el papá: ora por él, porque fíjate que estando allá pasó hambre y tiene a sus 2 hermanos allá. Yo viendo el papel aluminio y me dice: espérate, voy a ir a comprarte una soda, una bebida. Y se fue y traía una Coca-Cola. Dije: gracias a Dios que es Coca-Cola, la bebida de los dioses, mundanos, porque hacen mal. Trajo la Coca-Cola. Y pues yo iba a alcanzar el papel cuando me dice: no, toma. Y me da su plástico, me da su tope. Y le digo: no, este es tuyo. Y me dijo: no, este es tuyo. Y él después, con el tiempo, me dijo que algo le había dicho a él que me diera el topper, no el papel. Y él se quedó con el papel. Aprendí a amar a los hermanos de Zacatecas y a todo México. Pero sobre todo eso, yo vi la mano de Dios. Que él decía: yo no he visto. Y recordaba a mi padre cuando predicaba, porque en la mañana, esa mañana yo había dicho: vengo con hambre, no desayuné, no aguanto el hambre, y faltan 2 semanas para que yo reciba un cheque, porque allá trabajabas una semana, trabajabas la otra para que te pagaran esta. Dije: no sé qué va a pasar, pero soy varón, soy hijo de Dios y sé que Dios me va a ayudar. Y él después me contó que algo le dijo. Yo sé que fue el Espíritu Santo el que me tratara como un príncipe, que me tratara como un hijo de Dios. Y allá estaba yo comiendo con su tenedor de su casa, de su topper, y él se quedó con el plato, se quedó con el papel, a comer solo con la tortilla que llevaba con sus manos. Y yo me sentí, por momentos me sentí muy mal, pero después dije: gracias Dios. Al final de la comida me dijo: no te preocupes, yo sé de dónde vienes, yo sé cómo tú vienes. Y sabes, me dijo: yo te voy a traer tu almuerzo, te voy a regalar para tu cena hasta que recibas tu primer cheque. Yo dije: gracias Dios, porque tú estás conmigo. No todo lo que se vive en Estados Unidos es lo que se cree, y no todo lo que ves hoy es lo que ha pasado. Le decía a alguien: ¿sabe por qué yo tengo gozo? Porque mi gozo está basado en la tristeza que el enemigo ha querido poner, porque mi gozo está basado en la duda que el enemigo ha querido poner. Por eso la Biblia ayer predicaba y nos decía: de la tristeza les voy a sacar gozo, de la angustia les voy a sacar danza, porque el que le sirve a Dios y vive bajo los preceptos del Espíritu Santo es una persona feliz. Pasé comiendo rico, aprendí a comer chile del bueno, hermano. Aprendí también a no satisfacer los deseos de la carne. Aprendí a entender que las inclinaciones y las pasiones naturales del ser humano nos llevan a estar en oposición con Dios siempre. ¿Sabe qué? Nunca dejé de ir a la iglesia. Llegué cansado, llegaba sucio. ¿Sabe cuál fue mi primer trabajo cuando llegué en ese? Era una faja donde pasaban unos tornillos. No sé qué había pasado, pero pasaban los tornillos hasta con estiércol, pasaba ahí, y teníamos que sacar esos tornillos porque eran especiales. No sé qué había pasado. Ese fue mi primer trabajo. Y la primera noche cuando llegué a la iglesia, es decir, la primera noche de mi trabajo, cuando llegué a la iglesia, llegué directo del bus porque no tenía carro. Tenía que caminar como 15 cuadras para llegar a la iglesia. Y llegué a la iglesia esa noche, me senté y cabal sentí cuando un hermano dice: vení del trabajo, amigo. Y yo me le quedo viendo porque también era medio brinconcito, ¿verdad? No había el Señor al todo conmigo. Sí, le dije: ¿por qué? Como yo no lo vengo a ver a usted, yo vengo a ver al Señor Jesús. Y me quité del lugar para no ofender. Pero llegaba, ¿sabe por qué? Porque yo sabía que todo aquello, a mí me enseñaron de pequeño que todo lo que el apetito carnal, sea pecaminoso o sea para satisfacer mi deseo del cuerpo, trabaja contra Dios. Cuando está en la posición de servir primero a esto o primero a Dios, ¿a quién le sirves primero? Eso es lo que dice el Espíritu. Recibía una llamada de una hermana y me decía: mire, mi carro no está bueno todavía. Mi hija tuvo una entrevista y apenas está terminando. Son las 2:30, algo así de la tarde. Yo no sé cómo voy a llegar, pero apóstol, yo ya voy en camino. ¿Qué cree que hice yo? Esa hermana me cae mal porque no, me puse a orar por ella. Y dije yo: es una oveja del prado. Dije yo: es una oveja del Señor.
Y cuando la vi que llegó e hizo lo que tenía que hacer, dije, por eso Dios la bendice. ¿Alguien me está escuchando? Los deseos de la carne no solamente tienen que ver con la inmoralidad sexual, no solo tiene que ver con el hermano que volteó a ver a la hermana que no era su esposa, no solo tiene, pero tiene que ver con la impureza, tiene que ver con la envidia, tiene que ver con los odios, tiene que ver con todo lo que se menciona en Gálatas 5 del 19 al 21. Usted búsquelo. Todo eso es impureza, todo eso es apetito de la carne. Hermanos, si de veras nosotros nos metiésemos a investigar lo que quiere decir, cuáles son los apetitos de la... Investígalo usted. Métase a Google si quiere. ¿Y cuál es? ¿Sabe? Entre las cosas está la idolatría. ¿Y sabe cuál puede ser la idolatría? El que no vengas a la iglesia porque tus hijas... Un día con ustedes hablando, y lo digo con respeto y lo digo con amor, porque sé que aquí están la mayoría de los domingos. Pero ¿qué les dije? Ustedes tienen que estar en la iglesia. Quieren ser bendecidos. Pero miren, a mí qué me importa. Vení a la iglesia. Pero la fulana, déjala, vení a la iglesia. Y ahí están ellas. Ahora Saraí, ¿dónde está Saraí? Ahora es una de las instructoras de Shekinah. Y pronto será instructora de la academia. Pero empieza con ustedes. ¿Alguien me está entendiendo? Los deseos de la carne es, bueno, no puedo por esto, no puedo por aquello, mejor me salgo, mejor dejo mi privilegio, mejor dejo a que tenga cuidado con los deseos impuros de la carne. Los deseos que batallan contra el espíritu no siempre son, o no únicamente son sexuales, como se ha mantenido y se ha pensado. A veces los sexuales son más fáciles de dominar. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted quiera, se dice no y se acabó. Pero las malas miradas, las malas habladas, tener rencilla en su alma, eso daña tu espíritu. ¿Sabe qué es lo más difícil? Que el Espíritu de Dios no puede estar donde está toda esta cosa. Pero hay algo que lo podemos suplantar. Diga conmigo, ¿qué es, pastor? Pregúnteme, ¿qué es, pastor? Bueno, Pablo lo describe en el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, cuando dice: pero el fruto del Espíritu te trae amor, gozo, ayúdeme, paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿qué más? Bondad, ¿qué más? Fe, ¿qué más? Mansedumbre, ¿qué más? ¿Y qué dice después? La ley aquí con estos frutos no tiene nada que ver, porque con la gracia de Cristo Jesús y con la gracia del Espíritu Santo, mientras tú tengas estos frutos, tú eres una persona feliz siempre. Pastor, ¿y qué hago cuando a mí me están tratando mal en el trabajo? Usa uno de los frutos o una de las cualidades del fruto del Espíritu. Llamémosle frutos ahorita para darnos una idea. Usa uno de ellos. ¿Qué pasa cuando un miembro de la iglesia, pastor, me ataca? Y usa la mansedumbre, la templanza, y usa el amor. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Es como que usted estuviera cocinándose un plato. ¿A cuántos de los hombres les gusta cocinar aquí? Qué rico. Ahí uno dice: le voy a echar comino a esto hoy. Por si usted no sabía, le voy a echar clavo. Aquellos que no cocinan no van a creer que son clavos de construcción, no son clavos de comida. Usted le echa sus clavitos, le echa el comino, y usted lo prueba y dice: le hace falta algo. Y obviamente va uno con la esposa: mi amor, probá. Y ella dice: ay Dios, ya probé 10 veces. Sí, pero ya le eché más, probalo. Le hace falta ajo o le hace falta sal. Te dicen. Lo bueno de tener estas manifestaciones del fruto del Espíritu es que puedes aplicarlas todas cuando tú quieras. ¿Alguien me está escuchando? Pastor, ¿y qué pasa cuando estoy enojado? Aunque estés enojado, aplica el amor. Aunque te diga: mire, usted me está hablando y me está diciendo que me perdona, pero todavía le siento. Y no hay nada malo en decir: sí, hermano, todavía siento el dolor, pero estoy trabajando con eso, pero yo a usted lo amo. Repita, dígalo, proféselo, tiene que declarar lo que hay en el Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios va a entrar en usted, va a actuar en su vida, se va a hacer evidente, porque el fruto del Espíritu Santo, con todas sus ramificaciones,
se hace evidente en aquellos que andan en el Espíritu del Señor. Gálatas 5:16 realmente es una exhortación a que vivamos esa vida tremenda, una vida poderosa. Diga conmigo, vida poderosa. Luego, no temer al Espíritu Santo. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido, ¿qué dice? El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Yo he escuchado mucha gente: papito, papito, le dicen al Señor. Y me pregunto y le pido a Dios, no lo cuestiono a ellos, no, pero me pregunto a mí mismo: Señor, yo quiero tener eso. ¿Qué debo de hacer para poder llamarte papito como lo hace fulano? Porque a veces la forma como andamos no nos deja llamarle papá, papito al Padre de los cielos. Este versículo se encuentra en ese contexto, en esa discusión del apóstol Pablo, siempre allí a los hermanos de Roma. Pablo les está hablando en el capítulo 8, alguien me está escuchando, de una nueva vida de los creyentes. Diga conmigo, nueva vida. De nuevo, nueva vida. Pero oiga lo que dice: ustedes no han recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Todo aquello que te causa temor tiene su raíz en la esclavitud. Hay esclavitudes, hay que son buenas. Yo soy esclavo de Cristo. Por eso cuando voy a hacer algo que es malo, me causa temor. ¿Qué es lo que me causa temor? Ser esclavo de Cristo Jesús. Vas con tu esposa y pasó alguien por ahí, o te llama alguien como me pasa a mí, la J-Lo y la Thalía siempre llamándome, y yo les digo que no. Ya están viejitas, bien feitas. El otro día vi una película y todo jalado, tienes que ir. Fea está, hermano, fea. Ya le dije que no, y sí, ya no, le digo, y sí, ya. Pero soy esclavo a mi esposa. Entonces el temor a ella me hace hacerme a un lado, ¿no es cierto? Está bien ser esclavo de ella. Está bien ser esclavo del Señor. Está bien ser esclavo de Cristo Jesús, porque te va a infundir temor. Pero ¿sabe qué sería lo más duro? Que tú fueses esclavo, a una pintura. Y de hecho por eso quería usar esta Biblia. Esta Biblia tiene unas cosas muy lindas. Pero que yo viniera, la Biblia dice que algo de lo que yo tengo que tener cuidado, hermano, es la idolatría. Diga conmigo, idolatría. Ven a ayudarme. Aquí hay una imagen que a mí, la verdad, me parece bonita. No sé si la logra ver usted ahí. Pero yo no puedo confiar en esta imagen. ¿Alguien me está escuchando? ¿Me está escuchando? Yo le puedo hablar, la puedo tocar. No la voy a rayar, porque no voy a rayar algo que pareciera bonito. A mí me gustaría ver si así fue en realidad cuando fue virgen María, la madre de Jesús. Pero yo no le tengo temor a una imagen. Yo no entro en un lugar pensando de que ¿qué me va a dar la imagen? Porque no me da nada. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe quién me da algo? El Espíritu Santo. Guárdamela, por favor. El Espíritu Santo sí viene a mí y me dice acá: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para andar en temor otra vez, sino que dice para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aleluya. He sido adoptado por Dios, hermano de Cristo. He sido adoptado como hijo de Dios. La palabra dice: todo aquel que recibe a Jesús se convierte en hijo de Dios. Entonces tú no puedes clamar Abba, Padre. Pues dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora dice, por el cual clamamos Abba, Padre. Todo aquel que dice Abba, Padre, por decirlo, hasta canciones hay, pero ahí no hay Espíritu de Dios. Eso quiere decir que este versículo te habla de tu nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús como su Salvador? ¿Cuántos han sido cristianos desde que nacieron? Ok. Pero si sigues siendo cristiana porque así naciste y así te enseñó Roger, no estás en nada. Repito, tengo 60 años de que nací.
Y desde que nací he sido cristiano porque nací en una cuna evangélica y pastoral. Pero eso no me da la salvación. ¿Qué me da la salvación? Haber recibido el espíritu de adopción. Tengo amigos que conocen de la Biblia como usted no tiene una idea. Y dicen Padre nuestro, Abba Padre, pero no tienen el espíritu de adopción. ¿Cómo puedo yo tener el espíritu de adopción? Pregúnteme, ¿cómo puedo yo tener el espíritu de adopción? Cuando tú confiesas a Jesús y dices: Señor, hoy te confieso a ti, a nada más, a nadie más que solamente a ti. ¿Por qué muchos no pueden dejarse guiar por el Espíritu Santo? Porque no tienen el espíritu de adopción. Pero cuando yo tengo el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que es el punto 3, me deja guiarme por él. 1 Corintios 2, 10 al 12 dice: oiga esto, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Oiga, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vea esto. Con esto quiero terminar. Podríamos decir que vos, mijo, conoces a Ingrid al 100%. No, imposible. Se te va a morir la cancha, pero primero nos morimos nosotros para que queden felices. Pero se te puede morir y no la terminas de conocer. Pero ¿podría tu espíritu conocerte a ti? Ahí cambia la cosa. Sí, porque mi espíritu de hombre me conoce, igual que pero tú no lo conoces al 100. Solo sabes que es bien guapo, por ahí quedas. Y otras cositas por ahí. Cuántas tortillas come y todo eso. 3 quetzales. Ay, Dios, ahora son a 2 por 1. Tú puedes conocer el espíritu tuyo, porque eres humana. Estás dentro del plan llamado hombre, según la Biblia. Ahí estás. Entonces el espíritu del hombre que está en mí conoce lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti. Por eso es que sabemos cuando andamos molestos. Y tal vez logramos conocerlo. Y búsquete en él, le dice hermana Guía a Walter. Nada, dice: te conozco, mi hijo. Le dice: andas, algo te pasa, ¿no es cierto? Y me decís rápido, te va a caer. Y empieza aquel a soltar las hojas. No, ese soy yo, espérate, me como. Pero ¿podrías conocerlo al 100? No. Ahora, de la misma manera como nosotros podemos conocernos a nosotros bastante, de la misma manera Dios sí puede conocernos a nosotros al 100. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, como Él me conoce, lo que yo necesito también es entonces conocerlo a Él. Pero en mi espíritu de hombre, conociéndome como hombre, no puedo conocer a Dios hasta que yo sea adoptado por el Padre. Y una vez teniendo el espíritu de adopción y que el Espíritu Santo venga a mí y me llene del Espíritu de Dios, no solo sea sellado por el Espíritu de Dios. Por eso las llenuras del Espíritu Santo son tan importantes. Por eso es necesario estar en la iglesia todo el tiempo, porque tú no sabes cuándo se va a derramar la presencia del Espíritu de Dios en una reunión y tú tengas una llenura nueva del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo ya estoy más lleno de Dios y estoy, perdón que está mal dicho lo que voy a decir, cuando estoy más lleno de Dios y menos lleno mío, está mal dicho, yo lo sé, pero suena bonito. O sea, cuando tengo más de Dios y cuando tengo menos de mí.
Cuando el Espíritu de Dios me llena más que el espíritu del mundo y el espíritu de la carne, entonces yo empiezo a conocer las cosas de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, primero, el Espíritu Santo es importante porque es la tercera persona de Dios. Segundo, no le tengo que tener temor porque Él es amor y el amor echa fuera el temor. No le tengo que tener temor porque Él me va a ayudar para que yo viva feliz y que tenga todo lo que necesito. Tercer punto, necesito tenerlo a Él conmigo y tener el espíritu de adopción conmigo. Y para tenerlo, necesito a Jesús. No necesito la tradición de que vengo siendo cristiano por 20, 30, 100 años. No, eso no me ayuda en nada. Diga conmigo, en nada. Dígalo al estilo dominicano, en nada. Así, ya tú sabes. No le ayuda en nada. Lo digo así porque sé que nos están viendo allá. Ya tú sabes. No te ayuda en nada. Lo que sí te ayuda es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que sí te ayuda es que hoy digas tú: yo he venido trabajando en mi vida, he estado haciendo mucho por mi vida espiritual, soy un devoto cristiano, eso está bueno, pero necesitas ser adoptado por Dios. Hay algo que tal vez le va a volar la mente a algunos que voy a decir ahora, que creo que muchos lo hemos hecho. Pienso yo que tal vez se ha hecho en cierta forma medio mal, voy a decir. Y es que normalmente nosotros decimos: acepte a Jesús como su Salvador. Y fíjese que yo creo que debería ser al revés. Debería ser que Él me acepte a mí. ¿Cómo es eso que te ofrezco a Jesús? Que por favor lo aceptes. Pensá, mi hijo, acepta a Jesús, por favor. ¿En serio? Pero eso nos dice el espíritu del hombre, que está en el hombre. Pero cuando le decimos al Señor: acéptame tú, Padre, adóptame tú. Es que en el espíritu de adopción, quien acepta es el que adopta. Ojalá me estén dando a entender. El que adopta es el que acepta. Si yo te acepto a ti, que me regales a la nena, ¿te vas conmigo, mija? No. Y tú sí te vas conmigo, ¿verdad? Ella sí. Vente pues, vente. Si me la regalan a ella, mira, es por es que la quiero a la Popotito. De nombre, sin zapatos, venite. Si yo la acepto a ella, ahora sí ya te venís. Venite pues. Si yo las acepto, ok, si me dicen va, lléveselas, yo no puedo ponerle nombre hasta que haya un papel legal. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo las ponga a ellas y les ponga Guzmán Rodríguez, entonces las he adoptado. ¿Quién las aceptó? Yo a ellas. Gracias, mija, andate mejor por allá. Salen muy caras ustedes. Entonces, cuando viniste al Señor, José, vos no aceptaste. Y de pronto hemos aceptado la teoría, el evangelio, la filosofía de que Dios existe, o hemos aceptado la teología del evangelio, pero no le hemos pedido al Señor que Él nos adopte a nosotros. Este mismo mensaje lo prediqué en una ocasión con pastores. Me reservo el nombre de la misión. 12 pastores aproximadamente pasaron al altar y dijeron esto: he pastoreado y no me había dado cuenta que no había sido adoptado por el Padre. ¿Y tú? ¿Ya te adoptó el Padre? ¿O hiciste una liturgia? ¿Qué es liturgia? Un acto protocolario en donde dijiste, levantaste tu mano. Ahora bien, antes de que te vayas a emocionar, el pedirle al Padre que me acepte es decirle: estoy decidido a que tu Espíritu Santo cambie todo dentro de mí. Estoy decidido que el pecado que cometí ayer, hoy ya no lo voy a cometer, y tú me vas a ayudar a ya no cometerlo. Porque solo no puedo, porque yo solo puedo entender las cosas del hombre, y el hombre es carne y solo entiende las cosas de la carne. Pero el Espíritu de Dios es fuego vivificador, es vida, es gozo, es paz, benignidad, paciencia, y contra tales cosas no hay ley.
Si alguien esta mañana dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no sé de los demás, pero yo esta mañana, ¿cuánto tenemos hoy? Hoy, 14 de julio. Yo quiero marcarlo como el día en que decidí pedirle al Padre que me adopte. Este día es un buen día para hacerlo. ¿Alguien quiere? Aquí hay 2 manos levantadas, 4. ¿Alguien quiere decir, adóptame, Señor? No protocolariamente, adóptame tú. Si ese eres tú, ponte de pie. Ponte de pie, porque yo quiero orar por ti y orar contigo. El Espíritu de Dios está en este lugar.